Proyecto Cerebro Humano. ¿Existen experimentos secretos con humanos en Latinoamérica? Doctor David Salinas Flores, médico cardiólogo. Resumen. Europa ha desarrollado el proyecto Cerebro Humano, cuyos principales promotores son la multinacional estadounidense International Business Machine, el gobierno de Suiza y el doctor Henry Marcran, responsable del proyecto, quien anunció públicamente que puede crear el primer cerebro artificial en 2020. Las presunciones apuntan a que, por lo utópico del proyecto y la seguridad con que afirman que van a lograr sus objetivos, la experimentación humana forzada e ilícita puede ser el método secreto de Marcran y sus socios del proyecto humano. Las hipótesis se refuerzan por recientes investigaciones que hacen pensar que IBM, la principal organizadora del proyecto Cerebro Humano, ha realizado experimentos ilícitos con humanos en la construcción del chip neuromórfico True North y por la creación de los proyectos de aprendizaje en hospitales infantiles de México. La larga lista de experimentos médicos ilícitos y gobiernos corruptos en Latinoamérica que los han permitido oficialmente obliga a los médicos a estar alerta, investigar y denunciar posibles experimentos neurocientíficos inhumanos que se estén realizando en el proyecto Cerebro Humano. Europa ha desarrollado el proyecto Cerebro Humano, siendo sus principales promotores la multinacional estadounidense IBM y el gobierno de Suiza, en cuya Escuela Politécnica Federal de Lausana labora el responsable del proyecto, el profesor Dr. Henry Marcran, un ingeniero de computadoras quien en julio de 2009 anunció públicamente que el equipo del proyecto Cerebro Humano puede crear el primer cerebro artificial en 2020. No es imposible construir un cerebro humano y podremos hacerlo dentro de 10 años. Henry Marcran, 2009. Al ser preguntado por la barrera para alcanzar el objetivo, respondía: dinero. No es cuestión de años, sino de dólares. La cuestión es si la sociedad desea esto. Si desean conseguirlo en 10 años, lo tendrán en 10 años. Si lo quieren en 1000 años, podemos esperar. Henry Marcran obtuvo 1.000 millones de euros para el proyecto Cerebro Humano. En abril 2016, Marcran obtuvo el premio al mejor visionario sobre el futuro de la era de la información en la conferencia organizada por el centenario del padre de la teoría de la información, Claude Shannon. El proyecto Cerebro Humano es promocionado como un proyecto que va a ser estudiado en supercomputadoras y pretende elaborar un método computarizado del cerebro humano que permita simular su funcionamiento en condiciones y en situaciones extraordinarias. Sin embargo, la poca transparencia, el secretismo y autoritarismo de los organizadores del proyecto y la reducción drástica de neurocientíficos hacen dudar a los expertos de los verdaderos objetivos y ha llevado a que varios neurocientíficos se retiren del proyecto en Europa y publiquen una carta de protesta en revistas
científicas. Algunos científicos reciben la idea de crear un cerebro electrónicamente en solo 10 años con marcado escepticismo. Para algunos tiene más de ciencia ficción que de ciencia real y objetiva, dado que actualmente ni siquiera se puede simular el sistema nervioso de animales simples. El proyecto Cerebro Humano ha sido mal orientado y ha perdido apoyo de la comunidad neurocientífica. Está muy orientado a las ciencias de la computación, aunque ha sido publicitado como neurociencia. La falla para incluir las opiniones de la mayoría de la comunidad neurocientífica es enorme y sorprendente, y la pérdida de estudios de desarrollo en humanos y animales revela la debilidad científica. Lo llamativo en la reciente carta de protesta contra el HBP es que se adjunta la presunción de experimentos ilícitos con humanos. Las hipótesis apuntan a que, por lo utópico del proyecto y la seguridad con la que afirman que van a lograr sus objetivos, la experimentación con humanos forzada e ilícita puede ser el método secreto de Marcrán y sus socios del proyecto Cerebro Humano. El cerebro humano es considerado el objetivo más complejo del universo. Tiene unos 100.000 millones de neuronas y 200 billones de sinapsis. Más aún, cambia de un individuo a otro y en un mismo individuo cada segundo. Hasta la fecha, ninguna teoría de funcionamiento cerebral es universalmente aceptada. Por ello, hay poco consenso sobre cómo estudiarlo. Para poder imitar el cerebro humano es necesario comprenderlo, y la posibilidad de desconstruir y entender el cerebro está limitado por la tecnología existente en la actualidad. Es decir, aún no existe un mapa completo del cerebro humano. Existe ignorancia de los microcircuitos del cerebro. Existen dos tipos de técnicas para poder llegar a conocer el funcionamiento del cerebro: tecnología no invasiva y tecnología invasiva. En relación a la técnica no invasiva, científicos del HBP como Mariano Sigman, físico, director del programa de toma de decisiones de dicho proyecto, explica los principales avances neurocientíficos del mismo con base al abaratamiento de tecnologías como los electroencefalogramas o la mejora de las tecnologías no invasivas como las tomografías por emisión de positrones o imágenes de resonancia magnética funcional. Sigman enfatiza públicamente que no usan tecnología invasiva. Como trabajamos con humanos, solo podemos usar herramientas que sean no invasivas, que no hagan daño. Sin embargo, un análisis objetivo del conocimiento neurocientífico actual no sustenta dicha explicación basada en la tecnología no invasiva para investigar el cerebro. La resonancia magnética funcional, una de las técnicas más avanzadas no invasivas, capta cambios locales del flujo sanguíneo y consumo de oxígeno, pero produce imágenes de baja resolución. Las técnicas de imágenes actuales
no pueden registrar el potencial de acción de cada neurona. Ni siquiera las más modernas técnicas de imagen para mostrar la función neuronal, como la tomografía por emisión de positrones, que solo producen imágenes borrosas. En síntesis, con la tecnología actual no invasiva no es posible realizar el mapeo adecuado de un cerebro humano en vivo que pueda servir de modelo para construir un cerebro artificial en 2020. En relación a la tecnología invasiva, existen dos tipos de técnicas: los nanobots y los implantes cerebrales. Los implantes cerebrales estimulan y registran la función neuronal. Son tecnologías que brindan alta resolución, pero requieren neurocirugía. Por ello, su uso está en etapa experimental. Los nanobots son pequeños robots capaces de viajar a través de nuestro sistema circulatorio. Pueden escanear minuciosamente la estructura del cerebro. Sin embargo, recién están en etapa experimental. La ausencia de tecnología apropiada para desarrollar el proyecto HBP refuerza la hipótesis de la experimentación ilícita con humanos. Existen varias evidencias que refuerzan esta sospecha de antiética y forzada experimentación con humanos. Recientes investigaciones hacen sospechar que la IBM, principal organizadora de HBP, ha realizado experimentos ilícitos con humanos, y la DARPA trabajan en el proyecto Synapse, las siglas en inglés del System of Neuromorphic Adaptive Plastic Scalable Electronics, cuya denominación alude a las sinapsis cerebrales y que es dirigido por Dharmendra Modha. El proyecto busca captar sistemas que simulen la funcionalidad del cerebro en software, tales como las redes neuronales profundas, para reproducirlas artificialmente. El chip True North, increíblemente eficiente, es uno de los más grandes y más avanzados chips que se hayan fabricado. Es 768 veces más eficiente que cualquier otro que se haya construido, y es considerado el primer triunfo del proyecto Cerebro Humano. La reproducción del cerebro humano artificial es el siguiente paso, y con relación a este gran proyecto, Dharmendra Modha, creador del chip True North, afirma: no es solo que sea posible, es que resulta inevitable, va a suceder. IBM afirma que construyó el chip True North inspirado en la neurociencia, en modelos animales. Sin embargo, este fundamento científico es muy débil para sustentar la construcción de un chip más eficiente que se asemeje al cerebro humano. En 2013, la propia DARPA, financista del grupo Synapse, que creó el chip True North, reveló públicamente en entrevista pública al periódico New York Times que no hay tecnología que pueda captar señales que informen a los científicos
qué está pasando exactamente en el cerebro. El jefe científico de IBM, al anunciar el chip True North, afirmó: 6 años atrás, IBM y nuestros compañeros de universidad se embarcaron en un problema: construir una máquina inspirada en el cerebro. En ese tiempo nos parecía imposible. La ausencia de estudios en humanos y la rapidez con que se ha construido el chip cerebral, solo 6 años, hace sospechar que se estaría ocultando otras fuentes de información, quizás secretas y forzadas experimentaciones con humanos, con neurotecnología invasiva como implantes cerebrales o nanorobots en países pobres. Las transnacionales de la tecnología, en sus conferencias y reuniones en Latinoamérica en las que participa IBM, reflejan una ambición descontrolada para lograr sus innovaciones tecnológicas. Si es necesario canibalizarse, matar algo que funciona para crear algo que no se sabe si va a funcionar. Existen motivos para sospechar que el real objeto de la IBM en la ciudad tecnológica en Guadalajara sería convertirla en una granja humana para experimentos tecnológicos de alto riesgo. En México, el gobierno ha convertido a Guadalajara en un Valley Silicon mexicano, y en su organización destaca a la IBM, que tiene 40 años en dicha ciudad y es una de las principales organizadoras del Valley Silicon mexicano. La IBM está realizando generosas y extrañas actividades en hospitales de Guadalajara. Ha hecho importantes donaciones de computadoras a internos de dichos hospitales y está desarrollando proyectos de aprendizaje en coordinación con organismos del sector educación del gobierno de México, como Sigamos Aprendiendo en el Hospital, con módulos de cómputo entregados por la IBM, denominados Pequeño Explorador. Es de conocimiento general que cuando una persona está enferma debe guardar reposo y evitar cualquier tipo de estrés. Las personas enfermas no tienen interés en estudiar, por ello organizar programas de aprendizaje en niños enfermos es una medida ilógica y antisanitaria. Por otro lado, las transnacionales e instituciones estadounidenses como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, que están entrelazadas entre sí debido al triángulo de Vannevar Bush, están promocionando que el futuro del aprendizaje será ingiriendo nanorobots cerebrales con los que literalmente ingerimos enciclopedias. Por ello, es muy probable que la IBM esté desarrollando en los hospitales infantiles mexicanos proyectos de inteligencia artificial con nanorobots que pueden ser administrados en bebidas y valorando su efecto con los programas de aprendizaje. La elección de los hospitales es debido a la facilidad que existe en ellos
de conseguir pacientes para estudio, la utilización de sus recursos ante cualquier efecto adverso con nanorobots cerebrales y principalmente evitar las repercusiones legales en caso, por ejemplo, de desarrollar algún niño psicosis o daño neurológico con ilícita experimentación neurocientífica. La presencia de efectos adversos sería atribuida al hospital y no a la IBM. IBM ha mencionado que Guadalajara será uno de los centros de desarrollo de la inteligencia artificial donde se ha creado el centro de dicha inteligencia. Los ejecutivos de IBM han expresado: esta tecnología es una extensión de la mente humana. Vamos a poder hacer cosas que ahora nuestra mente no puede hacer. Probablemente este objetivo esté correlacionado con los probables experimentos secretos que se estén desarrollando en hospitales mexicanos en las aulas hospitalarias. Existen otros indicios que apuntan a este ilícito proyecto secreto de la IBM. Están priorizando a Guadalajara por encima de otras sedes. Jalisco tuvo en 2014 una inversión extranjera de 1.223 millones de dólares. Es el sexto estado con mayor atracción de capitales foráneos, 77% procedente del sector electrónica. IBM ha realizado el sorpresivo anuncio que mudará los procesos de manufacturas de sus servidores a Guadalajara. El ensamblaje de este tipo de dispositivos se había concentrado principalmente en Estados Unidos y en Asia. Esta gran inversión económica probablemente se explique por su interés en experimentación ilícita con humanos. En Latinoamérica existe otro Bailey Silicon Yachay, en donde IBM también está presente, y se piensa que la comunidad rural ecuatoriana sea realmente un campo de experimentación humana. IBM además organiza con los administradores de Yachay la llamada TIC, iniciales de Tecnología de Informática y Comunicación, un proyecto que busca la interconectividad humana electrónica, y sus postulados sugieren que ha sido diseñada hacia una esclavitud digital. La IBM, principal organizadora del proyecto Cerebro Humano, es una empresa multinacional estadounidense que tiene cuestionados antecedentes históricos éticos. Durante la Segunda Guerra Mundial colaboró con el nazismo. Su labor fue crucial para poder organizar y ejecutar el Holocausto judío. Aunque varios dictadores en la historia trataron de eliminar a los judíos, el respaldo que le dio IBM con la automatización e informática facilitó a los nazis la exterminación en masa de los judíos. El director de la IBM de la época fue condecorado por Adolf Hitler con la Cruz del Mérito del Águila Alemana por su apoyo al Tercer Reich. Las evidencias apuntan a que existiría una red de experimentación ilícita con humanos que el HBP ha organizado en asociación con algunos gobiernos
corruptos de Latinoamérica y con la participación y encubrimiento de la empresa. La red estaría desarrollando una forzada y secreta experimentación humana neurocientífica con implantes y nanorobots cerebrales con los que se estaría obteniendo la fuente real de información del mapa del cerebro humano a costa de la salud y violando la intimidad de los latinoamericanos, enriqueciendo a los CEOs y revistas científicas que estarían comercializando ilícitamente los algoritmos cerebrales humanos obtenidos de estos experimentos de mapeo cerebral. Existe una larga historia de medicina ilícita promovida por Estados Unidos en Latinoamérica. Entre 1946 y 1948 en Guatemala se infectaba a pacientes psiquiátricos y niños con agentes infecciosos, provocándoles enfermedades venéreas y luego probar en ellos antibióticos. Estos experimentos fueron organizados por las autoridades de salud del gobierno de Guatemala de la época, la Marina de Guerra estadounidense, del Instituto de Salud y de la propia Organización Mundial de la Salud. En la década de 1990, con motivo de la guerra civil como parte del conflicto armado en Centroamérica, emergió una industria de tráfico de órganos. Los niños hondureños eran vendidos en dicha industria y los lugares donde eran recolectados eran llamados las granjas humanas. En Latinoamérica, un gran porcentaje de la población no está en condiciones de asumir los costos de la atención de la salud por las secuelas por estas experimentaciones humanas de alto riesgo, ni pagar los costos jurídico-legales por posibles iatrogenias del proyecto Cerebro Humano, proyecto que es parte del neuroboom científico y que han generado una industria billonaria. La historia de experimentos humanos antiéticos realizados por las potencias económicas, así como la larga lista de gobiernos corruptos en Latinoamérica que los han permitido oficialmente, obliga a los médicos a estar alertas, a investigar y denunciar posibles experimentos neurocientíficos inhumanos que se estén realizando con el proyecto Cerebro Humano. Fin de este ensayo.